Hola amigos, soy Juan Luis Zavala Castilleja y vamos a dar inicio al punto de seguridad del paciente, nuestra presentación del curso en línea. ¿Qué es la seguridad del paciente? Vamos a dar inicio a parte importante. Me gusta separar estos dos conceptos de forma importante. La primera es, en definición, como tema de seguridad, de acuerdo a diccionarios internacionales, es la ausencia de peligro o riesgo. Y como segundo punto es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Esto es algo importante, cuando te sientes seguro, cuando hay seguridad, es cuando te sientes que no hay algún peligro, cuando no corres un riesgo, cuando te sientes confiado en las actividades que estás realizando. Y si sumamos la definición conceptual de tema paciente, que significa padecer o sufrir, es aquella persona que requiere atención médica. Entonces, integramos estos dos puntos, estamos refiriéndonos a una persona que está padeciendo y sufriendo, en la cual debería de estar en un contexto donde estuvieran controlados los peligros y los riesgos, donde pueda permitir que esta paciente tenga absoluta y total confianza de su enfermera al estarle proporcionando en este caso su medicamento, y que pueda esta paciente no estar con la preocupación o el pensamiento de si será o no su medicamento, si el medicamento era para ella o para otro paciente. Esta paciente que no está en el mejor estado de salud emocional también tiene total confianza en nosotros, en los profesionales de salud, entonces tenemos que corresponder a ello. Hay otras definiciones de estar libre de elección accidental, algo que también nos menciona Daniel Berry, que lo encuentran aquí dentro de sus materiales como otra de las grandes definiciones de la seguridad del paciente. Pero ¿qué trabaja la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es estructurar actividades que permitan prevenir situaciones que pudieran dañar a los pacientes. Eso es algo que está dividido en dos actividades: acciones de seguridad, barreras de seguridad. Son actividades que tú incorporas a los procesos para evitar los daños a los pacientes. Hablar de seguridad del paciente habría que remontarnos a ciertos aspectos históricos que marcaron de forma importante el concepto de seguridad del paciente. Sin duda, precursora, líder, referente mundial del tema de la atención y los cuidados hacia los pacientes, que es Florence Nightingale, que es la mujer de la lámpara, una profesional en sus tiempos, una revolucionaria, una adelantada a sus tiempos. En 1855, durante toda esta época, ella apoyó y contribuyó de forma importante con la seguridad del paciente para prevenir infecciones para ellos, de acuerdo al entorno, cuando ella participaba en todo este tema de la guerra de Crimea, y en aspectos de actividades donde ella, además de sufrir o padecer situaciones que en sus tiempos no eran vistos de forma normal, ella contribuyó para proteger, cuidar y salvaguardar la integridad y salud de los pacientes al máximo esfuerzo posible. También tenemos otro personaje importante que lo vemos en la segunda imagen, que se encuentra de este lado, que es Ignazio Semmelweis, que es un médico el cual húngaro, que en este caso en el Hospital de Viena en 1965 logra trabajar una reducción del 16 al 1.2% las infecciones, porque él pudo observar y darse cuenta que los médicos, después de tocar cadáveres, iban y brindaban atención médica a pacientes que estaban próximas a dar a luz para el tema obstétrico, y entonces el tema era tan sencillo de que no estaban higienizando sus manos, no estaban teniendo esta precaución para que no pudieran transmitir infecciones, que eran las principales causas de mortalidad en su momento para este tipo de pacientes. Esto no le favoreció mucho, porque el grupo de médicos en ese tiempo, al igual que ahora, pues rechazaban de forma importante este tipo de actividades, diciendo que no tendría mucho sentido, que hace que lo sacan de este grupo. El único que pudo hacer es proporcionar información a través de panfletos, de tipo folletos, de hojas, en las cuales alertaba a los pacientes para que pudieran exigir, que para que estuvieran mejor informados, y pedir a los médicos que por favor, por seguridad, para evitar una muerte, una infección, solicitaran esta higiene de manos, que hasta hoy en nuestros tiempos está en un número muy bajo de apego y que sigue siendo la principal causa de transmisión
de infecciones asociadas a atención a la salud. También tenemos a Abraham Flexner en 1910, quien ya desde ese momento hablaba de la pobre calidad en enseñanza médica, donde se percataba que necesitaban reforzar y fortalecer los programas académicos para los médicos. En 1913, con el Colegio de Cirujanos de América, donde ya hablaban de un profesional calificado, de calidad en documentación clínica, llámese expediente clínico, que la calidad en el tratamiento, el peer review, que es donde tenía otro profesional revisando y analizando el actuar de otro profesional de salud para supervisar que estuvieran haciendo de manera segura los procedimientos. Codman en 1914, donde ya hablaba de acreditar instituciones, en su publicación de End Result Hospital, en cual él ya hacía mención de poder garantizar la seguridad a través de las organizaciones de salud con un modelo de acreditación. También podemos revisar y encontrar en la historia la publicación de Lee Jones, donde hablan del concepto de un buen cuidado de atención médica en 1933. También otro punto importante es que lo que hoy conocemos como la JCI o Joint Commission, también en 1951 pues inicia actividades importantes centradas también en el tema de seguridad del paciente. Hablar de precursores o personajes más recientes de 1980, pues tenemos ya Venice Donabedian, o tenemos del modelo de los 90 a James Reason con el modelo de queso suizo, o ya más reciente a un líder actual en tema de seguridad del paciente y todo este tema de calidad también, que es Donald Berwick, donde habla de que el paciente debe ser siempre la prioridad. Tenemos algunos puntos que yo les comparto que podrían investigar y revisar a mayor detalle, tanto en canales de YouTube como en internet, y tenemos aquí algunos puntos, algunos casos históricos de fallos que podemos, y habría que enlistar muchos puntos o muchos pacientes que han sufrido daño a través del tiempo, pero tenemos a alguien importante como Lee Vision en 1984, un estudiante de primer año de 18 años en Nueva York que padece, en este caso tuvo un síndrome de serotoninérgico. Fue una situación donde se hizo una publicación, ¿no? Donde se hablaba de que el tema de la formación de los médicos, más que la formación, era el tiempo donde teníamos a los médicos expuestos a un número tan alto de horas de trabajo, que es normal. Ustedes y yo, si estamos trabajando una actividad, por muy buenos que sean, después de 12, 14, 16, 20 horas, sin duda vamos a atender al error, porque nuestra fatiga, nuestro cansancio, el modelo mental, nuestro nivel de raciocinio, de capacidad motriz, pues se va debilitando conforme no tienes un descanso. Esto fue lo que sucedió con esta paciente, donde fue atendida por médicos en formación que tenían un desgaste excesivo en horas. Se crea la Comisión Bell para evitar este tipo de casos, que hoy en día en nuestro país sigue siendo un síntoma, un signo de alerta para no tener expuesto a profesionales de salud a un desgaste total en términos de horas de trabajo, para evitar que con este tiempo se vea mermada o se vea debilitada su capacidad de actuación. No significa que no sean buenos profesionales, son muy competentes, pero cualquiera, por muy habilidoso que sea, cuando pasa un tiempo prolongado haciendo la misma actividad, es normal que falle. Eso es algo en cualquier profesión, pues más en aquellas de peligro o de atención directa, que son, por ejemplo, con el caso de pacientes. Tenemos el caso de Betsy Lehman en el 94, periodista del Boston Globe. Betsy Lehman fue una paciente que estaba por manejo en este caso de cáncer, con un medicamento citotóxico, el tema oncológico. Hubo una sobredosis masiva de ciclofosfamida. ¿Y qué sucede? Que se enteran, se hace difusión de esto. Y bueno, pues fue una situación que alarmó, que alertó, y que para 2004 se pudo crear el Betsy Lehman Center, que es un centro que promueve la seguridad del paciente, principalmente en pacientes oncológicos. Y después, cuando con esta suma, con este grupo de casos que se fueron presentando, la Academia Nacional de Medicina, o en ese momento el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en 1999 pues publica el libro Errores Humanos, donde dices, bueno, ok, no somos perfectos, y pues bueno, a veces en ocasión podemos fallar, ¿no? Entonces eso abrió como una puerta a decir que los errores están presentes en la atención médica. Otro de los videos de casos con la nenita aquí, Josie King, que fallece por una suma de errores
ninguno en particular, sino una cadena de fallos en uno de los hospitales más importantes y de mayor prestigio del mundo, en Estados Unidos, el Johns Hopkins, en el cual posterior a esto, bueno, pues se habla con los padres y su madre hoy en día pues es líder del centro de Josie King, una fundación que promueve y previene este tipo de casos también en los Estados Unidos. Más recientemente, Julia Lima, bailarina profesionista brasileña, de 27, 28 años, la cual con una energía increíble, con una capacidad, con un nivel hacia el futuro importante, prometedor, pues se ve frustrado, se ve afectado por una cadena de errores también presentados en uno de los hospitales mejor rankeados en el mundo, uno que está catalogado en primer lugar por la revista América Economía, que es el hospital israelita Albert Einstein, en el cual, bueno, pues se presenta la situación que hoy en día, en este año, en 2019, va a estar premiando por tercer año consecutivo el premio Julia Lima en honor a la paciente, que a través del esfuerzo de los padres, el acercamiento con ellos, se pudo inclusive construir. Hay una figura alusiva de una bailarina en el centro de formación de médicos en Brasil, el cual sirve para crear conciencia de que están en una carrera donde tendrán que estar expuestos a este tipo de detalles y tendremos que ser mucho más responsables en el tema de nuestras acciones con respecto a los pacientes. Voy a hablar de manera muy breve, muy rápida, el tema de la cronología. Ustedes lo podrán revisar. La agencia HRQ puede alcanzar $50 millones de fondos en el Congreso para el tema de seguridad del paciente. En 2002 se publica junto con el Foro Nacional de Calidad y la JC una lista de eventos que nunca debieron haberse producido, el Near Events. En 2003 Minnesota se convierte en el primer estado de Estados Unidos que declara de forma voluntaria los errores. Hoy en día hay 26 estados en los Estados Unidos donde se declaran los errores médicos, que ustedes saben que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, y yo creo que a nivel mundial no está muy alejada de ese ranking. En 2004 el gobierno de Estados Unidos crea ONCHIT, que es junto con la OMS, crea esta organización de seguridad del paciente, y Chai lanza su primera campaña nacional para mejorar la seguridad del paciente en 2002. Para 2008 Medicare empieza a ser muy clara y muy formal en el hecho de que no va a pagar por los errores. Este grupo de aseguradoras en los Estados Unidos te dice si un paciente por un error, un fallo de la institución de salud hace que se prolongue la estancia hospitalaria, que se tengan que realizar actividades adicionales por las cuales no iba o no requería el paciente de forma inicial de acuerdo a su diagnóstico, no se pagan. Entonces, ese es un tema interesante que se maneja desde 2008, ya un poco más de 10 años en los Estados Unidos. Para 2008 en el Congreso de Estados Unidos se crea la Organización de Seguridad del Paciente. También para 2009 se aprueba un fondo de $19,000 millones para la implementación de registros de salud electrónicos, y en 2010 se crea una acta de atención costeable. Finalmente estamos hablando de algo que ha venido evolucionando y que pareciera que estamos iniciando todavía. No hemos visto mucho avance en este sentido. Tenemos también, de acuerdo al doctor Peter Pronovost del Johns Hopkins, que crea, de acuerdo al Instituto Armstrong, donde empieza a hablar de algún concepto muy importante que va más allá de un modelo de seguridad del paciente. Habla de construir organizaciones altamente confiables en salud, así como es el tema de aviación, de medicina nuclear. También es muy importante que si este tipo de giros de organizaciones tienen un alto nivel de seguridad para no solo para los que laboran ahí, sino para toda la sociedad, para todo lo que está alrededor de estos servicios, pues también el tema de paciente, el tema de atención médica tendría que ser igual o mayor. Estamos hablando de instituciones en las cuales un paciente podría estar completamente tranquilo de confiar la vida en la institución en la que acude. Les compartí en la presentación esto de parte del estudio IVEAS, donde les he mencionado que solamente participó un hospital de México en ese momento, y bueno, pues no podemos decir que es representativo de nuestro país. En realidad hubo un mayor número de hospitales en otros países sudamericanos donde podríamos considerar unos resultados, pero bueno, finalmente se siguen presentando pocos resultados en cuanto a este sentido de eventos adversos. En México no tenemos, antes conocíamos o tenemos un concepto
piloto llamado Siraís, que era una plataforma de registro de incidentes en salud, que al ser voluntaria poco a poco fue desapareciendo también porque muchos de los que notificaban o llegamos a notificar, bueno, comentaban es que esta plataforma es de CONAMED y cómo vamos nosotros a exponer nuestros errores ante un organismo que está muy al pendiente de más que ser sancionador, sí, de mediador y regulador en este tipo de casos. Entonces mejor no fue algo, hay que recordar que estamos en una sociedad donde si no es obligatorio, no lo realizamos. La parte voluntaria invita a no hacerlo, ¿no? Y bueno, este estudio lo pueden descargar sin mayor problema, pueden tomarlo en consideración, pero vuelvo a repetir, ya casi posterior a su publicación, más de 9 años, considero que solo es una referencia en cierto aspecto, porque no refleja nuestra actualidad al día de hoy. Ya en estudios recientes, bueno, en Estados Unidos ya en 2010, es una revisión 2013 en historias clínicas apoyada del instrumento Global Trigger Tool del ICHAI, en el cual los investigadores encontraron que el 18% de los pacientes fueron dañados. De este 18%, convertido en un 100 global, 2.4% murieron por eventos adversos. El 63% de los daños eran prevenibles. Y otro de los estudios es que se mencionaban ya en 2013, que fue publicado, es que se producen entre 210.000 y 400.000 muertes debido a errores médicos prevenibles, y a diferencia de las 98.000 originalmente publicadas en el libro Rares Humano, pareciera que vamos empeorando, pero en realidad no es que vayamos empeorando, es que estamos creando una mayor cultura de notificación y nos estamos dando cuenta de mayor número de errores, ¿ok? Y algo que quiero compartir, que lo he leído recientemente, es que el que tú notifiques, el que una organización tenga una gran cultura de notificación de eventos adversos, no la convierte en más segura. De nada sirve tener la notificación de eventos, que todos estemos notificando, que estemos informando, cuasi fallas, eventos adversos, eventos centinela, si no estamos tomando acciones y si no estamos evaluando la efectividad de estas acciones. Hay que entender que nosotros trabajamos en un sistema, pero el líder o los responsables, la parte directiva, trabaja en el diseño de este sistema. Entonces nosotros como profesionales de salud trabajamos en un sistema diseñado por directivos. ¿Qué significa? Que muy sencillo, nosotros estamos trabajando para dar resultados de acuerdo al sistema como está diseñado. Entonces ahí es donde tenemos que pasar a un segundo plano, que los errores son culpa de la persona, son culpa del profesional de salud, al contrario, son culpa del sistema o del mal diseño que tengan los procesos, porque un mal diseño pudiera ser inclusive que no cuenta con controles o barreras de seguridad. Originalmente 2007 se publica en mayo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las 9 soluciones para la seguridad del paciente, donde podemos ver en primer rubro a los medicamentos LASA, que son aquellos que tienen aspecto, nombre parecido, como la meta internacional número 1, encontramos aquí la solución número 2, que es la identificación de pacientes, en el caso que es una identificación correcta. La comunicación durante el traspaso del paciente es muy importante, que en México, por ejemplo, solo conocemos el SBAR, y algunos me tocaba ver a ciudades donde no sabían de qué estábamos hablando. El tema de SBAR es un elemento, es un punto donde tú haces la entrega de pacientes, pero no solo está ese modelo, también está el hands-off y el iPass como otras de las herramientas utilizadas a nivel mundial para el traspaso de pacientes. Tenemos la realización del procedimiento correcto en lugar del cuerpo correcto, que era antes, que lo conocíamos bien como la meta internacional número 4, que de la cirugía segura, que hoy en día en México, pues bueno, le ajustamos porque así se definió, que fueran procedimientos correctos, que no solo incluían la parte de cirugía, sino aquellos procedimientos invasivos fuera de quirófano. Control de las soluciones concentradas de electrolitos, que está muy relacionado con la meta internacional número 3, con el tema de la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Asegurar la precisión en la medicación en las transiciones asistenciales, fundamental. Evitar errores de conexión de catéteres y tubos. Usar una sola vez los dispositivos de inyección. Mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud. Esto desde 2007 yo quisiera que reflexionáramos cuánto han cambiado estas soluciones o qué tanto han cambiado las necesidades de seguridad con respecto a esto, y vamos a ver que en realidad seguimos trabajando en estos puntos, y la parte importante es qué tanto hemos mejorado. Las metas internacionales de seguridad del paciente en México, bueno, pues se homologa desde 2009 con los estándares internacionales JCI, y bueno, que ustedes los conocen muy bien, que es identificar correctamente al paciente, los objetivos, cuáles son las barreras de seguridad que te piden, mejorar comunicación efectiva como meta 2, la meta 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, cuáles son las barreras de seguridad, la alerta visual, implementar doble verificación, tanto en preparación como en administración.
procedimientos correctos que ahora buscan no tener fallos, no solo en procedimientos de cirugía, sino también aquellos que se llevan a cabo fuera de quirófano. El tema de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Como meta internacional te pide un programa integral de higiene de manos con 5 elementos que te incluyen el control de la calidad del agua, de los insumos, la capacitación al personal, la información que le damos a los pacientes y la retroalimentación o seguimiento que tenemos de este programa. Pero la mayoría en los hospitales confunde la meta 5 y solamente se dirige a la técnica correcta de higiene de manos, y eso solamente es un pequeño elemento. ¿Por qué? Porque podrías conocer y dominar muy bien los 5 momentos, la técnica correcta, pero no estar haciendo uso del insumo correcto, del agua, de no estar capacitando. Entonces pierde fuerza. No es solo que la gente sepa lavarse las manos, sino tiene que estar todo el contexto para que se dé, que esto sea muy funcional y que genere el resultado por el cual estamos buscando. La meta 6 de reducir el riesgo de daño al paciente causado por caídas es muy importante, porque lo que encuentro en hospitales es que se trabajan, tienen acciones que se deben de aplicar, pero tenemos dentro de las escalas, que a veces puede ser de riesgo bajo, medio, alto, depende de la escala que estén utilizando, ¿no? Newmark, Norton, Dalton modificada y demás. El punto aquí es que cuando ya está evaluado, tú les preguntas o ves con enfermería o ves con profesionales de salud, bueno, ¿qué medidas vas a aplicar? Y te dice, subir los barandales, acercar las cosas al paciente, tener el timbre cerca a la mano, que cuando quiera ir al baño, quiera alguna actividad, pues llame al profesional de salud. Ok, ¿y cómo lo aplicas en quirófano? Y en terapia, ok. Entonces ahí es donde ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el número de actividades que realizas cuando es bajo, cuando es medio, cuando es alto? Y en los hospitales te responden lo mismo. O sea, entonces, si vamos a hacer lo mismo para todos los pacientes, entonces, ¿por qué estamos evaluando, no? Pero esto lo veremos después en otro tipo de sesiones. Esto nos ha llevado a tener 8 acciones esenciales de seguridad del paciente, donde se ve igual identificación de paciente, comunicación efectiva. A diferencia de la meta internacional, también te agrega el tema de transición asistencial, por ejemplo el SBAR que comentamos en un momento. Seguridad en el proceso de medicación, ya no solo de la parte de electrolitos concentrados, ya entra en partes LASA, ya entra más en el sistema de medicación, ¿no? Que tiene 8 fases, desde la selección y adquisición, el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación, la preparación, la administración y el control de los medicamentos. Seguridad en los procedimientos, igual muy centrados no solo a la práctica quirúrgica, sino también actividades fuera del quirófano. Lo mismo que hablamos de reducción de infecciones, o sea, la atención a la salud, ya no solo el tema de higiene de manos, sino ya entra también en elementos de prevención directa de las infecciones. Reducción del daño de daño a paciente causado por caídas, también igual, en el mismo sentido como lo platicamos en un momento. Y agregan otras dos, ¿no? La 7 y la 8 en realidad son acciones esenciales más de tipo operativo administrativo, no son relacionadas directo a la atención del paciente, como el tema de identificar al paciente, porque lo tienes ahí y estás confirmando. El 7, que habla de registro y análisis de eventos sentinela, adversos y cuasi fallas, pues en realidad lo que nos está planteando es que tengamos una cultura de notificación, pero vuelvo a insistir, de nada servirá que registres, que notifiques, si no estás tomando acciones para prevenir que vuelvan a suceder. Y es lo que pasa, muchas organizaciones ni siquiera notifican, tenemos una subnotificación, no aplicamos otras herramientas adicionales de búsqueda intencionada, y cuando tenemos la información, la agrupación y categorización que hacemos ni siquiera está estandarizada, como hacer uso de la clasificación internacional de seguridad del paciente de la OMS, que fue publicada desde 2009 y que parece que ha sido obviada en México. Y tenemos la parte de cultura de seguridad del paciente, que habla de medir la cultura. En realidad muchos aquí lo ven nada más, son los cuestionarios que publicó hace ya en 2002 la HRQ, y dices, ok, ¿cómo percibes la seguridad? ¿Cómo percibes como profesional cómo se está llevando a cabo el tema de seguridad del paciente en tu institución o en tu unidad? Pero en realidad yo les digo, cuando hacemos esta primera evaluación o cuestionario, en realidad no estás midiendo la cultura de seguridad, estás haciendo un diagnóstico de la percepción del profesional de salud con respecto a la seguridad. ¿Por qué? Porque si estuvieras midiendo cultura, tendrías que tener previamente un proyecto de implementación de una cultura. Entonces yo los invito a que se hacen el cuestionario, primero eso es diagnóstico, implementen un proyecto de cultura y después de 6 meses evalúenlo, y ahora sí podrán estar haciendo una medición de la cultura que ustedes implementaron. De JCI, bueno, Joint Commission, muy similar. ¿A qué diferencia de lo que hemos platicado? Tenemos que el tema es que en Estados Unidos sigue siendo garantizar cirugía segura, y en México, como nos encanta adaptar y ajustar y hacerlo a nuestro modo, pues tenemos procedimientos correctos. Entonces lo que sí hay que entender es que en la meta internacional sigue siendo cirugía segura, y para México procedimientos correctos.
Tenemos ya el modelo de Abenis Donabedian, que bueno, aquí prácticamente el tema de modelo de seguridad, pues está muy centrado a la parte de estructura, a la etapa de proceso y resultado, a estos tres elementos. El de estructura habla mucho del profesional de salud, del recurso, de las instalaciones, está más centrado en esta parte. El tema de proceso, pues está relacionado con las actividades propias de la atención sanitaria, y algo importante es que cuál es el resultado de estos procesos. Entonces, esto es una de las bases fundamentales de Abenis Donabedian, precursor en este campo. James Reason con su modelo de queso suizo, donde nos habla que el queso, ¿por qué el queso suizo? Porque como no está cerrado, tiene orificios que lo hacen característico a este queso, pues significa que son aquellas áreas donde no hay barreras de seguridad, es vulnerable que se genera un daño al paciente. Hay que entender en esta imagen de manera muy clara, muy precisa, que cuando sucede un evento adverso, una situación de este tipo, no fue derivada de una sola situación aislada, fue la suma y cadena de errores que llevan al evento. Yo les compartí los materiales relacionados con eventos adversos, Quasify Centinelas, algunos de los ejemplos que pudieran llegar a ser, que ustedes pueden revisar en sus materiales. Finalmente, estas son definiciones operativas, que diferencia una definición conceptual. La conceptual es como de diccionario. ¿Qué es una Quasify? Es algo que pudo haber causado daño a un paciente, pero fue evitado, ¿no? Esa es una definición más de concepto, pero operativa es como dar los ejemplos, decir qué casos en particular pueden presentarse. Eventos adversos, también aquí tenemos algunos ejemplos de definiciones operativas. Tenemos también de eventos centinelas, ¿sí? También algunos ejemplos, y bueno, el protocolo de Londres, que en realidad fue una base inicial, que yo en realidad la respeto, la analizo como un modelo como tal, que muestra que bueno, a través de la cultura, pues hay factores que pueden contribuir a que se generen acciones que no son seguras, y esas acciones van a llevar al error. Pero este me parece un ejemplo pues, ya hoy en día poco práctico con nuestros tiempos. Yo creo que hoy en día tenemos que hacer un análisis mucho más claro de decir qué tipo de... Yo me iría más ya al tema de gestión de riesgos, más que seguir trabajando este protocolo, que como parte de literatura y formativa está excelente, pero ya aterrizarlo en un campo real tenemos que hacer estrategias reales, ¿no? Diferentes. Hay 7 pasos para el tema de seguridad del paciente, de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente de la Gran Bretaña, donde nos plantea un paso 1, desarrollar una cultura de seguridad del paciente, liderar y apoyar al personal, en este caso el compromiso de la parte directiva con respecto a los profesionales de salud, integrar una actividad de gestión de riesgos. Esto es para prevenir, más que ser expertos corrigiendo, ser expertos previniendo. Promover una notificación. ¿Por qué es importante promover la notificación? Porque no sabemos hacia dónde hay que conducirnos para mejorar si no sabemos en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, en qué están sucediendo más eventos. Involucrar y comunicar con pacientes y público. Significa que para mejorar la seguridad del paciente también tenemos que hacerlo partícipe a él, a sus acompañantes y en este caso a sus familiares. Esto sin duda es una ayuda para los dos, es un compromiso bilateral. Aprender y compartir lecciones de seguridad. Esto es muy importante, también dar casos de éxito, de prevención. Habla también del análisis causa raíz, es como decir, bueno, ¿por qué esto qué nos llevó? ¿Por qué se presentó esta situación tan grave? Vamos analizando por componentes y vamos compartiendo la lección. Paso 7, implantar soluciones para prevenir daños. Eso también es importante, hay que implementar nuevas prácticas, nuevas barreras, nuevas acciones para prevenir los daños a los pacientes. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se puede aplicar un modelo de seguridad, en este caso con flujo, para temas de seguridad, en este caso con el de PCI o prevención y control de infecciones, donde de acuerdo a esta actividad, en una de las tareas se identifica un riesgo como tal, lo es catalogado como nivel alto porque hay un alto riesgo de infección. Entonces, ¿qué nos lleva? Bueno, pues a construir un indicador que pueda mostrarnos dónde está el riesgo, la mejora, el impacto, el seguimiento. Este es un modelo de indicador que trabajamos aquí en el Centro Profesional de Calidad Hospitalaria, que he diseñado y que he implementado de forma práctica en mis talleres y en organizaciones de salud, para poder comprender por qué es importante tener este tipo de indicadores. Por ejemplo, de un indicador de proceso, que es el porcentaje de apego completo y correcto del paquete de seguridad para prevenir las IAS previo al procedimiento de aspirado de médula ósea en pacientes oncológicos pediátricos. Cumple con lo necesario, es específico, es apego porque está evaluando el tiempo en el proceso, es a través de la observación, pero no evaluamos que se haga, siempre que se haga completo y que se haga bien, que el paquete de seguridad, que finalmente son las barreras de seguridad.
y es primer nivel de detalle. ¿Previo a qué? A procedimientos de aspirado de médula ósea. ¿Con qué pacientes? Bueno, con oncológicos pediátricos. Está muy detallado, tiene su fórmula, sus datos, sus acciones. Esta es una forma completa de trabajo y esta nos va a llevar a un modelo de esta es calidad aplicada para mejorar la seguridad del paciente. Si lo vemos como RPBI, bueno, cuando realiza recepción de paciente no genera RPBI, cuando ingresa el paciente tampoco, pero cuando realiza los procedimientos ya genera RPBI, ya hay que clasificar. Cuando entregas las muestras también, y cuando se termina, cuando sale el paciente, cuando se dan las altas, bueno, pues cuando se hace la recolección, pues es continuar con una ruta de evacuación o de salida del RPBI, de acuerdo como lo establece la norma 087 COL SCA1 ya de 2002, ¿no? Y bueno, en esta modificación quise ser muy práctico, mostrando que de acuerdo a las actividades que realizar recepción hasta realizar el alta, están aquí, realizar recepción hasta realizar el alta. Entonces en cada uno de estos se pueden presentar fallos, ¿ok? Y la suma de que estos fallos se presenten y no prestemos atención porque no tenemos un modelo proactivo preventivo, pues lo que va a llevarnos es al daño del paciente. Pues bueno, les agradezco. Este es el punto de tema de seguridad del paciente para el curso de Fundamentos de Calidad de Seguridad del Paciente. Agradezco mucho el participar en este curso y que finalmente se sientan las bases para que podamos comprometernos, aprender y fortalecer nuestros conocimientos en temas de seguridad del paciente. Un abrazo a todos, saludos.